Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, quiero agradecerles el interés que han tenido en seguir estos eventos académicos científicos organizados por Acobasmed. Y mis mayores deseos son por la salud de ustedes y de sus familias. Bueno, y algo de la actualidad es que tengan un pronto acceso a la vacuna, que esto nos va a dar un poco más de tranquilidad. Bienvenidos todos. Este es el cuarto simposio de una serie mensual que se ha comprometido a Acobasmed de realizar el tercer miércoles de cada mes esta actividad científica, y va dirigida a los profesionales y técnicos de los bancos de sangre, de hemoterapia y de medicina transfusional. Quiero recordarles que las conferencias van a ser 2 conferencias de 40 minutos cada una, y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 20 minutos. Sus preguntas las pueden ir haciendo en la medida de las presentaciones o al final, como prefieran, a través del chat. Le damos la bienvenida y le agradecemos a las 2 conferencistas de hoy su disposición para ayudarnos y contribuir con estas actividades. En primer lugar estará la doctora Adriana del Pilar Urbina. La doctora Urbina es médica con estudios de maestría en fisiología y doctorado en biotecnología, con experiencia en investigación en medicina transfusional. Es docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Rosario, investigadora asociada de Colciencias, pertenece al grupo de investigación en salud pública de la Universidad del Rosario y es actualmente la coordinadora médica del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja en Colombia. La doctora Urbina nos va a presentar la conferencia sobre plaquetas con reducción de patógenos, lo que los clínicos deben saber. Muchas gracias, bienvenida doctora Urbina, y el auditorio es todo suyo. Muy buenas tardes, gracias doctor Cortés por esta introducción y por esta invitación para participar en este simposio de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y de Medicina Transfusional. Asimismo, gracias a todos los asistentes por participar. Como mencionaba en su introducción el doctor Cortés, esta presentación se titula Plaquetas con reducción de patógenos, lo que los clínicos quieren saber. Quiero presentarme para empezar. Mi nombre es Adriana Urbina, me desempeño en la coordinación de docencia e investigación del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana en Bogotá y también como profesora asociada de carrera en el grupo de Ciencias Biomédicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Quiero declarar que no represento la posición oficial ni de la Universidad del Rosario ni de la Cruz Roja Colombiana y también quiero declarar que he sido consultora y he recibido financiación para investigación por parte de algunos laboratorios y de algunas casas comerciales. Bien, lo primero que quiero mencionar como abrebocas para este tema es que existen varios efectos indeseables de los leucocitos presentes en los componentes sanguíneos que van desde la aloinmunización, pasando por la inmunomodulación y que también implican la ocurrencia de ciertas enfermedades infecciosas. Empezando con la aloinmunización, tenemos reacciones febriles no hemolíticas, refractariedad plaquetaria, está implicado también la presencia de estos leucocitos en el rechazo de órganos trasplantados, enfermedad de injerto contra huésped y TRALI. Desde el punto de vista de la inmunomodulación se observa un incremento en el aumento de ocurrencia de infecciones bacterianas después de haber sido transmitidos a cierto grupo de pacientes, así como un aumento en la recurrencia de malignidades. Y desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, conociendo que algunos patógenos justamente se alojan dentro de los leucocitos, pues estaríamos hablando principalmente de un riesgo incrementado de infecciones tales como citomegalovirus, parvovirus B19, HTLV e incluso el mismo VIH. Empecemos con una enfermedad que tiene gran importancia, afortunadamente es infrecuente, pero es una reacción transfusional severa con una alta tasa de letalidad superior al 90% cuando se asocia a la transfusión.
de componentes sanguíneos. Se trata de la enfermedad de injerto contra huésped, que se caracteriza por una reacción con un tiempo de aparición que puede oscilar entre 1 y 6 semanas después de la transfusión y que tiene varios órganos blancos, los cuales son atacados por los linfocitos presentes en ese componente, atacando entonces ciertos tejidos del hospedero, principalmente el hígado, el intestino, la piel y también la médula. Como una de las estrategias para la prevención de este tipo de reacciones, se ha venido utilizando con bastante éxito el uso de la irradiación gamma de los componentes sanguíneos. Ustedes aquí observan la apariencia de un irradiador de componentes sanguíneos que busca garantizar la dosis mínima requerida en cada uno de los componentes y que funciona en base al daño irreversible que hace esta irradiación gamma sobre los ácidos nucleicos, impidiendo la replicación de estos leucocitos, de manera tal que ellos no pueden injertar ni montar una respuesta inmune contra el hospedero. Debido a que esta irradiación gamma tiene un efecto oxidativo sobre las bicapas lipídicas y sobre las membranas celulares en general, esto reduce la vida útil de los glóbulos rojos debido a hemólisis y pérdida de potasio hacia el medio extracelular, limitando su vida a tan solo 28 días. En cambio, en el caso de las plaquetas, que ya de por sí tienen una vida útil bastante reducida, en Colombia es de 5 días, esta vida útil plaquetaria se mantiene sin cambio. Con respecto a la indicación de estos componentes con irradiación gamma, vemos que existe un acuerdo acerca de una serie de indicaciones en las cuales siempre es requerida, empezando por los síndromes de inmunodeficiencia congénita, ya sea sospechado o establecido, las personas receptoras de progenitores hematopoyéticos, sea halogénico o autólogo, personas que reciben hemocomponentes HLA compatibles o parcialmente compatibles, personas con enfermedad de Hodgkin, pacientes en tratamiento con análogos de purinas o en tratamiento con anticuerpos u otros medicamentos que afecten el número o función de los linfocitos, tales como los anticuerpos anti-CD52 y cuando se debe realizar transfusión intrauterina. Existe un segundo grupo de reacciones en las cuales la mayoría de las sociedades científicas consideran apropiada la irradiación gamma, como son la exsanguinotransfusión, la transfusión de los infantes con enfermedad cardíaca congénita, leucemias agudas, linfoma no Hodgkin y otras malignidades hematológicas, anemias aplásicas y tumores sólidos que se encuentran recibiendo quimio y radioterapia intensivas. Y en tercer lugar tenemos otro grupo de situaciones en las cuales la mayoría de las autoridades están de acuerdo en que no se requiere irradiación gamma, como los recién nacidos a término y sanos y los pacientes con VIH. Cada vez con el paso del tiempo y con el aumento de la complejidad de nuestros pacientes y de nuestros servicios, pues la irradiación gamma se ha venido utilizando en mayor proporción, sin embargo no está exenta de problemas o de desventajas. Una de ellas son los costos y hay otra que realmente es muchísimo más importante porque impacta muchísimo la oportunidad de la transfusión, es que requiere en general mayor tiempo de despacho porque en una ciudad dada no hay muchos irradiadores gamma disponibles, de manera tal que todos los bancos de sangre deben enviar primero los componentes sanguíneos hacia este lugar para irradiarlo y esperar el turno para la irradiación y luego trasladar el componente sanguíneo de vuelta al servicio transfusional que lo requiere. Esto incrementa sustancialmente los tiempos necesarios para la transfusión, produciendo retrasos, pérdida de oportunidad. También otra desventaja es que en ocasiones no se hace la irradiación de los componentes cuando ello está indicado y finalmente que se puede afectar la calidad y se limita la vida útil principalmente de los glóbulos rojos por la liberación de potasio, por hemólisis y por una menor vida útil de los glóbulos rojos. Debido a estos inconvenientes y también debido a que los irradiadores gamma para componentes sanguíneos requieren de componentes radiactivos y de uso limitado, hace ya más de una década en Estados Unidos y en algunos otros países se ha venido proponiendo que la irradiación gamma debería ser erradicada y sustituida por la reducción de patógenos, con el fin de prevenir la enfermedad de injerto contra huésped, pero por supuesto con el valor agregado de la reducción de patógenos. Entonces, introduzcámonos a este tema y primero revisemos en qué consiste la reducción de patógenos y leucocitos. Primero tenemos que en cualquier componente sanguíneo van a haber unos ácidos nucleicos que se encuentran presentes en los patógenos contaminantes del componente, llámense bacterias, virus o parásitos, y también hay ácidos nucleicos en los leucocitos residuales. Cuando este componente es sometido a luz ultravioleta en presencia de un modificador químico,
se va a producir un daño irreversible de los ácidos nucleicos, lo cual hace que estos leucocitos, una vez transfundidos, no puedan montar una respuesta inmune contra el hospedero y no puedan replicarse, y que los patógenos tampoco puedan hacerlo, evitando entonces el desarrollo de infecciones transmitidas por transfusión. El espectro de patógenos sensibles a la reducción de patógenos es muy amplia y abarca muchos virus, bacterias y parásitos, pero debo mencionar que las esporas son resistentes a lo mismo, al igual que los priones, y los virus sin envoltura son parcialmente resistentes. No obstante, a pesar de estas tres excepciones, pues el espectro de sensibilidad de los patógenos es muy alto ante la reducción de patógenos, lo cual le permite servir como estrategia extensiva para abarcar una gran cantidad de patógenos, incluyendo aquellos que estamos tamizando actualmente, aquellos patógenos que, aunque son prevalentes, no estamos tamizando, y aquellos patógenos que se consideran emergentes o reemergentes. En este sentido, dentro de los patógenos tamizados, nos permiten prevenir o disminuir el riesgo de infección por VIH, HTLV, hepatitis B y C, por Trypanosoma cruzi y por Treponema pallidum. Dentro del grupo de patógenos que es prevalente en nuestro país y en otros de la región, pero que no son muchas veces tamizados, se encuentra Plasmodium, dengue, zika, chikungunya, leishmania y citomegalovirus. Especialmente importante tenerla en cuenta en el caso de los pacientes inmunocomprometidos y receptores de trasplantes. Con respecto a los patógenos emergentes y reemergentes, realmente hay muchos, pero pues los que últimamente más han llamado la atención pues son SARS-MERS y SARS-CoV-2, y por supuesto las bacterias de gran importancia en el caso de componentes como las plaquetas, que son almacenados a temperatura ambiente y que son responsables de la mayor cantidad de las sepsis producidas por contaminación bacteriana de los productos sanguíneos. En la actualidad tenemos disponible en nuestro país dos tecnologías para reducción de patógenos. Una tecnología que utiliza como fotosensibilizador el amotosalen y utiliza luz ultravioleta A. Produce, por supuesto, un daño irreversible de los ácidos nucleicos, pero después de que se produce la iluminación, fenómeno que demora tan solo 10 a 15 minutos, debe pasarse a un paso de remoción del exceso de amotosalen, proceso que puede durar entre 4 y 24 horas. Entonces, estas 4 a 24 horas que tarda el paso de remoción de amotosalen deben ser tenidas muy en cuenta en el flujo de procesos al interior del banco de sangre, y va a incidir directamente en el tiempo que debe transcurrir antes de que el producto pueda ser liberado. Es decir, aunque no es necesario trasladar, si ya hacemos irradiación gamma, no tenemos que desplazar el componente hasta el sitio de irradiación, sino que al utilizar esta tecnología de amotosalen luz ultravioleta lo podemos hacer en el mismo banco de sangre. Sí debemos contabilizar este tiempo necesario para la remoción del exceso de amotosalen. Como precauciones, tanto en la circular de información de Estados Unidos como en las guías europeas para manejo de componentes sanguíneos, se señala que puede aumentar el riesgo de daño pulmonar agudo y que puede aumentar la ocurrencia de fotodermatitis en neonatos en fototerapia cuando se utilizan lámparas que tienen una longitud de onda que abarca menos de los 425 nanómetros. No obstante, debo mencionar que este tipo de lámparas pues realmente ya no se utilizan en la actualidad, sino que de aquellas de las que disponemos al día de hoy suelen tener longitudes de ondas superiores. La segunda tecnología con la que contamos utiliza riboflavina y luz ultravioleta. Esta combinación de este fotosensibilizador con luz ultravioleta también va a producir un daño irreversible de los ácidos nucleicos. Al ser la riboflavina una vitamina, que es la vitamina B2, no requiere un paso adicional de remoción, por lo tanto el tiempo transcurrido para que se pueda liberar el producto es mucho más corto, es decir, la irradiación toma aproximadamente 10 a 15 minutos. Le llamamos más iluminación en el caso de reducción de patógenos, y ya inmediatamente estaría listo para el despacho. Y no tiene este tipo de precauciones al momento, al menos por el momento, no tiene este tipo de precauciones que sí había que tener en cuenta con el caso del amotosalen. En cualquiera de los dos casos, ya sea que se utilice amotosalen VA o riboflavina V, existe un tiempo
máximo más allá del cual ya no se puede hacer la reducción de patógenos. Normalmente debe hacerse desde el momento de la donación y máximo hasta 24 horas postdonación. Aquí ilustramos brevemente en qué consiste el proceso de tratamiento con amotosalén y luz ultravioleta. Partimos de un producto plaquetario, el primer paso es la adición de amotosalén, posteriormente pasamos al iluminador. Normalmente nos demoramos 10 a 15 minutos, posteriormente debemos cambiar de contenedor y dejar que por gravedad vaya pasando a través de una columna de intercambio que remueve o retiene la amotosalén, paso que puede requerir entre 4 y 24 horas, y posteriormente pues los productos pueden ser alicuotados en sus respectivos contenedores. La concentración final de amotosalén en los productos plaquetarios es inferior a 2 micromolar. En el caso de la riboflavina, también el primer paso será adicionar, en este caso, el fotosensibilizador que es riboflavina, luego iluminamos, proceso que toma 6 a 10 minutos aproximadamente, y de inmediato, después de la iluminación, estaría listo para liberar el producto y para transfusión. Este es el funcionamiento general de las dos tecnologías. Sin embargo, como voy a empezar a mencionar cuestiones acerca de la efectividad de estas tecnologías, es necesario hacer una breve mención sobre el método que se utiliza para medir la eficiencia en la reducción de carga de patógenos. Uno de los más utilizados se llama la reducción de la dosis infecciosa 50 en cultivo. Entonces, básicamente lo que se hace es determinar cuál es la concentración de virus o de bacterias o de patógenos que están en la muestra antes de ser tratadas, y esta concentración es expresada en logaritmo, y luego el tratamiento con amotosalén o con riboflavina se vuelve a medir para determinar nuevamente hasta qué grado se encuentra o es posible encontrar el efecto de este agente infeccioso. En el caso de los virus, por ejemplo, se pueden utilizar ciertas mediciones para evaluar el efecto citopático. ¿Cómo se expresa la reducción? Pues se hace una sustracción. A la concentración inicial expresada en logaritmo se le resta la concentración final, o, pues hablando de logaritmos en base 10, esto es igual al logaritmo inicial dividido en el logaritmo final. Entonces, en general, hablamos de reducción en términos de logs. En términos globales, para interpretar, cuando uno habla de que una tecnología determinada produce una reducción en un agente patógeno en 3 logs, significa que de cada 1000 partículas virales infecciosas que habían antes del tratamiento, solamente permanece una después del tratamiento. Obviamente, si hablamos de una reducción de 6 logaritmos, pues quiere decir que de 1.000.000 de partículas infecciosas únicamente quedará viable después del tratamiento una de ellas. Estas tecnologías de reducción de patógenos vienen a agregarse a toda una serie de medidas que hemos venido tomando y desarrollando desde hace décadas para incrementar la seguridad de la sangre, y que comienzan con la selección del donante, incluyendo la anamnesis, la evaluación clínica, siguiendo con las pruebas de tamizaje, sean pruebas serológicas, antigénicas o basadas en ácidos nucleicos. En algunos casos se utiliza la filtración, sobre todo particularmente para los procesos de fraccionamiento industrial de plasma, y finalmente tenemos la reducción de patógenos que viene a agregarse a toda esta cadena para mejorar la seguridad transfusional. Sin embargo, por más que tengamos desarrollos en términos de tecnologías que mitiguen el riesgo de infecciones, siempre el paso más importante y el que más contribuye a la seguridad de la transfusión sigue siendo la selección del donante. ¿Por qué? Porque para hablar precisamente sobre la reducción de patógenos, la eficacia en la reducción de la carga de patógenos, por supuesto, va a depender de la carga inicial de patógenos. Si nosotros nos descuidamos en la selección de donantes y se nos pasa un producto sanguíneo con una altísima carga patogénica, pues por más que utilizamos una tecnología altamente eficiente, va a quedar después del tratamiento una dosis suficiente de ese patógeno que pueda desencadenar una infección clínicamente significativa en el receptor. La otra consideración importante es que para cualquiera de las tecnologías de reducción de patógenos disponibles es fundamental siempre respetar el momento de la reducción de patógenos, que nunca debe sobrepasar las 24 horas post donación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de las bacterias, más allá de las 24 horas post-transfusión puede haber una proliferación tal de bacterias que la carga inicial de patógenos es demasiado elevada, y esta tecnología de reducción de patógenos no va a poder eliminar
tal carga patogénica y va a permanecer moderado o elevado este riesgo de contaminación bacteriana. Bien, entonces después de revisar como los principios de la reducción de patógenos, quiero pasar a hablar acerca de su eficacia. Lo primero es que quiero hablar de su eficacia en comparación con la irradiación gamma para inactivar los leucocitos y prevenir la enfermedad de injerto contra huésped asociada, asociada a la transfusión. Esta efectividad similar es el fundamento por el cual la reducción de patógenos puede reemplazar la irradiación gamma y por eso es tan importante detenernos en ello. Aquí a la izquierda ustedes observan cómo se produce a la izquierda la inactivación de células T expresado en logaritmos. Recuerden que una disminución, por ejemplo, aquí donde estamos ubicados en 3 logaritmos significa que de cada 1000 leucocitos viables después del tratamiento solamente permanecerá viable 1. Y ustedes observan la reducción o la inactivación de linfocitos T expresados en logaritmo con respecto a la concentración de amotosalen. Realmente, para la concentración de amotosalen que se utiliza para la reducción de patógenos, vamos a tener una reducción muy grande en la actividad de leucocitos, porque de hecho, esta reducción de leucocitos sobrepasa los 4 logaritmos para una dosis de tan solo 0.1 micromolar y nosotros utilizamos en los componentes sanguíneos 150 micromolar, quiere decir una dosis 1500 veces mayor, por lo tanto de sobra alcanzamos una inactivación de leucocitos superior a estos niveles de 4 logaritmos. Aquí ustedes ven esto expresado de manera inversa, en la cual se observa la reducción en la carga de linfocitos T de acuerdo con la dosis de radiación gamma. Recuerden que la dosis estándar de radiación gamma debe ser 250 centigrays en el centro del componente sanguíneo y 150 centigrays en cualquier otro punto del componente sanguíneo, por lo tanto estaríamos más o menos en este punto, y si nosotros subimos acá encontramos que tenemos una reducción de aproximadamente en 2 logaritmos. Finalmente, a la derecha ustedes podrán observar en un modelo animal, en ratones, en los cuales se produce la enfermedad de injerto contra huésped por la transfusión de un componente de una cepa de ratones que es diferente a la del receptor, que además está inmunocomprometido, y ustedes observan que el modelo funciona muy bien porque los ratoncitos control efectivamente disminuyen su sobrevida, van muriendo en la medida en que desarrollan enfermedad de injerto contra huésped. Aquí en la parte superior ustedes ven lo que ocurre cuando esos productos que se les habían transfundido habían sido tratados ya sea con irradiación gamma o con riboflavina ultravioleta, y lo que ven es que la sobrevida se mantiene en el 100%. Entonces, hasta acá estamos completamente de acuerdo en que cualquiera de las tecnologías de reducción de patógenos es igualmente efectiva para la inactivación de leucocitos y para la prevención de enfermedad de injerto contra huésped. Ahora miremos qué ofrece de adicional la reducción de patógenos por encima de la irradiación gamma. Se ha observado también en modelos animales un efecto inmunomodulador que es diferente al que se observa en el grupo control y en la irradiación gamma. Ustedes acá ven también los resultados de un modelo de enfermedad de injerto contra huésped en ciertas cepas de ratones, y se toman los leucocitos o los linfocitos y se estimulan con lipopolisacárido y observan cómo cambia el perfil de ciertas citoquinas, concretamente factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10, 6, 1 beta e interleuquina 8. Con negro ustedes observan los controles tratados con componentes sin ningún tratamiento. Observan con color blanco lo que ocurre cuando ese componente sanguíneo se hizo después de irradiación gamma. Y con estas barritas de color gris, lo que ocurre cuando se transfundieron componentes tratados con reducción de patógenos. Y se observa que en todos los casos, solo en lo tratado con reducción de patógenos hubo disminución de estas 5 citoquinas proinflamatorias. Estos ensayos se hicieron con un modelo que utilizaba riboflavina ultravioleta para reducción de patógenos, y además de estas citoquinas también se observó reducción de otras, que son las que ustedes ven aquí listadas. Por lo tanto,
Para concluir, el perfil disponible que nos permite observar los cambios en estas citoquinas nos lleva a concluir que parece tener un efecto inmunomodulador, al menos en estos modelos animales. Entonces, para resumir, desde el punto de vista de los leucocitos, tenemos que previene su proliferación de manera equivalente a la irradiación gamma con unas reducciones logarítmicas de más de 4.7 logaritmos o incluso 5,4 logaritmos. Lo cual le permite prevenir la enfermedad de injerto contra huésped. Sin embargo, adicionalmente en los modelos animales se ha observado un efecto de inmunomodulación que podría prevenir la aloinmunización y que se caracteriza por una disminución en la activación de leucocitos, de linfocitos y una alteración en los procesos de presentación de antígenos y de producción de citoquinas. Más allá de esta enfermedad de injerto contra huésped, también se ha observado en varios estudios que al comparar los pacientes que han recibido productos con reducción de patógenos con respecto a los que han recibido productos estándar sin reducción de patógenos, puede haber una disminución en la ocurrencia de reacciones febriles no hemolíticas. En algunos estudios, no en todos, se observa este efecto. También en algunos de ellos se ha observado disminución en la ocurrencia y también en la severidad de reacciones alérgicas de una manera que incluso es independiente de la presencia de plasma, y por supuesto se ha observado una disminución en infecciones bacterianas, no en los ensayos clínicos porque dada la frecuencia de infecciones bacterianas se requiere un tamaño de la muestra demasiado grande. Este dato de disminución de infecciones bacterianas proviene de los datos de hemovigilancia. Entonces, lo que tenemos es que tomados juntos los datos de hemovigilancia entre 2005 y 2016 de Bélgica, Suiza y Francia, se ha observado una caída de la ocurrencia de infecciones bacterianas a 0. Ok, ya después de haber hablado un poco sobre la seguridad de estos productos, quisiera mencionar o quisiera pasar al tema de la efectividad terapéutica, porque una cosa es que sea un producto más seguro, que me previene la enfermedad de injerto contra huésped, por supuesto que me controla el riesgo de muchas infecciones, que podría tener un efecto adicional en otro tipo de reacciones adversas a la transfusión, pero otro asunto es la efectividad terapéutica. Surge la pregunta, después de este tratamiento con reducción de patógenos, ¿se mantiene la misma efectividad que las plaquetas no tratadas? Teniendo en cuenta que el uso de un fotosensibilizador y el uso ultravioleta, pues uno espera que produzca un daño oxidativo. Entonces, por eso es fundamental abordar este tema. Hablemos entonces, para empezar, de cuáles son los desenlaces que se suelen utilizar para medir la efectividad terapéutica de este tipo de productos. El primero de ellos, evidentemente, es el incremento en el recuento de plaquetas, ya sea en términos absolutos o como incremento corregido, y de aquí se deriva otro indicador que es la ocurrencia de refractariedad plaquetaria. Sin embargo, en la mayoría de los estudios, la refractariedad plaquetaria puede tener definiciones diferentes. Por ejemplo, un recuento plaquetario corregido por superficie corporal menor a 10.000 a la hora, otros autores 7.500 o menos de 4.500 a la hora, y otros autores menos de 4.500 a las 24 horas. Entonces, pues hay que tener en cuenta o tener cuidado en esta definición. Además, más allá de la refractariedad plaquetaria, y las personas que manejan pacientes con refractariedad plaquetaria lo saben, uno no puede pretender una normalización del recuento plaquetario, sino que hay que ir un poco más allá y hay que evaluar es la clínica del paciente. Tenemos que cambiar de estándar. Entonces, en ese sentido, cada vez toma más fuerza utilizar como desenlace la ocurrencia de sangrado, evaluado con una escala estandarizada, como la escala de sangrado de la OMS. Según esta, se considera sangrado mayor todo aquel que puntúe de 2 en adelante. Otro indicador que se suele utilizar es el número de transfusiones totales requeridas por paciente y también el intervalo entre transfusiones. Aquí para recordar en qué consiste la escala de sangrado de la OMS, que tiene 5 niveles, 0 ninguno, y después del 1 al 4, recordemos que sangrado mayor se considera 2 en adelante. Existen muchas limitaciones de los estudios clínicos que están disponibles y quería llamarles la atención de que uno debe tener ciertas precauciones cuando lee, así sea el resumen de un artículo, porque pueden haber una serie de limitaciones y sesgos que hacen que las conclusiones no sean completamente extrapolables a nuestros pacientes. Por ejemplo, en el caso de los estudios comparativos hay que verificar que las plaquetas tratadas con reducción de patógenos efectivamente se controlen contra las no tratadas.
es necesario considerar que la mayoría de ellos son realizados con pacientes de hemato-oncología, en su gran mayoría, y que aunque esos pacientes están dentro de los que más utilizan plaquetas, pues ellos no son representativos de otros pacientes que también reciben plaquetas. Es importante considerar si dentro del estudio las plaquetas que fueron tratadas con reducción de patógenos eran plaquetas en pool a partir de Buffy coats o eran plaquetas por aféresis. También si el tiempo de almacenamiento era de hasta 5 días o de hasta 7 días. Por supuesto, si los estudios eran retrospectivos o prospectivos. Y dentro de los que eran prospectivos, si hay alguna aleatorización y si esta aleatorización se hace a nivel del paciente, es decir, un paciente se asigna a cada uno de los brazos, ¿Cuándo? o por el contrario, si la aleatorización ocurre a nivel de la transfusión, es decir, que cada 1200. paciente puede en un evento transfusional recibir un tipo de tratamiento con plaquetas tratadas, por ejemplo, mientras que en otro evento transfusional recibir plaquetas no tratadas. Debo aclarar que no existen actualmente estudios que comparen ni la seguridad ni la eficacia de las dos tecnologías de amoxicilina UVA versus riboflavina ultravioleta, y a comienzos de la década pasada habían 2 metaanálisis publicados, pero que eran deficientes desde el punto de vista metodológico. Entonces, aunque hay muchísima literatura, si ustedes buscan, van a encontrar una gran cantidad de resultados en esas búsquedas en bases de datos. Les quiero traer los resultados de 3 estudios muy puntuales que me parece que son los que tienen un mayor grado de calidad. Este es uno primero, un metaanálisis de plaquetas con reducción de patógenos para reducir el sangrado. Fue hecho por el grupo Cochrane. Fue una actualización de un metaanálisis que ya habían hecho en 2013, repitieron y actualizaron este en 2017. En este incluyeron 15 ensayos clínicos, 12 completamente terminados y 3 todavía en curso. Como intervenciones, en el grupo de plaquetas tratadas con reducción de patógenos incluyeron de manera indiferente las que habían sido tratadas con amoxicilina de las que habían sido tratadas con riboflavina, y en el grupo estándar, pues las plaquetas sin reducción de patógenos. También combinaron de manera indistinta o incluyeron estudios que tenían tanto plaquetas de aféresis como a partir de Buffy coat, y también plaquetas suspendidas solo en plasma, como aquellas también suspendidas en una mezcla de solución aditiva con plasma. Fue hecha en adultos, la mayoría de estos estudios fueron hechos en adultos de hemato-oncología, aunque también algunos incluyeron adultos receptores de trasplante hepático, y 3 de ellos incluyeron niños, principalmente con diagnósticos hemato-oncológicos o también de cirugía cardíaca. La revisión es bastante larga, tiene más de 100 páginas. Yo he adaptado esta figura, he elaborado esta figura para tratar de resumir los principales hallazgos. Aquí en la parte inferior ustedes ven el riesgo relativo. Hacia la derecha está si el riesgo aumenta más, está por encima de 1, quiere decir que es un mayor riesgo en los que reciben plaquetas tratadas con reducción de patógenos, y hacia la izquierda sería una reducción. Cualquier barra que pase a través del 1 quiere decir que no es estadísticamente significativa. ¿Qué observamos? Que no hay una diferencia entre las plaquetas tratadas con reducción de patógenos y las no tratadas en la ocurrencia de cualquier evento de sangrado. Entiéndase en la escala de OMS de 1 al 4, tampoco de 2 en adelante, ni de 3 en adelante. Con respecto a la mortalidad de todas las causas evaluadas hasta las 12 semanas, tampoco hubo diferencias ni en la ocurrencia de eventos adversos serios. Únicamente se encontraron 2 diferencias: el riesgo de refractariedad plaquetaria, y les recuerdo que aquí lo definieron de distintas maneras, como les había mencionado previamente. Evaluada en la ventana de tiempo de hasta las 24 horas, sí se observó un incremento del riesgo cuando recibían plaquetas tratadas con reducción de patógenos, con un riesgo relativo, una estimación puntual cercana a 3 y un intervalo de confianza que va de 2 y hasta aproximadamente 4. Muy relacionado con este mayor riesgo para experimentar refractariedad plaquetaria, pero en ausencia de aumento de sangrado o de complicaciones por sangrado, está esta última variable, que es el número de transfusiones plaquetarias por participante. En términos generales, dentro de cada uno de los grupos, el número de transfusiones por paciente en promedio estuvo entre 4 y 8 transfusiones, y la diferencia que se observó fue de más una transfusión más
en promedio en el grupo que recibió plaquetas tratadas con reducción de patógenos. Sin embargo, con respecto a estos dos efectos que llaman muchísimo la atención, quiero mencionar que hay que aplicar el principio de precaución porque la mayor parte de los pacientes incluidos en este metaanálisis, o sea, 2/3 de los pacientes tratados, recibieron dosis plaquetarias entre 8 y 15% inferiores a las dosis que recibieron a quienes les transfundieron plaquetas sin reducción de patógenos. Entonces, si yo les estoy transfundiendo una dosis menor, pues esto puede ayudar a explicar en parte este aumento de la ocurrencia de refractariedad plaquetaria. Por supuesto, la otra parte se explica, como podemos inferirlo fácilmente, por un posible daño celular, una lesión de almacenamiento plaquetaria que viene a ser intensificada por la reducción de patógenos. Como este ensayo, este metaanálisis fue publicado en el año 2017, quiero mencionar dos estudios adicionales que fueron publicados más recientemente, después de la publicación de ese metaanálisis. Este es el primero de ellos, fue un ensayo clínico aleatorizado, evaluado para no inferioridad. La no inferioridad fue evaluada como tener un margen de hasta 12,5% en los desenlaces entre las plaquetas tratadas con reducción de patógenos y las no tratadas. Se utilizó la tecnología de amotosalen UVA, se incluyeron 790 pacientes adultos con trombocitopenia y neoplasias hematológicas, y lo interesante de este estudio es que fue de 3 brazos. Tenemos un primer grupo de intervención que son plaquetas tratadas con reducción de patógenos suspendidas en solución aditiva. Un segundo grupo que son sus plaquetas suspendidas en solución aditiva pero gamma irradiadas. Y un tercer grupo que eran plaquetas irradiadas con irradiación gamma pero suspendidas únicamente en plasma. ¿Qué se observó? Que hubo un criterio de no inferioridad cuando se comparaban los dos grupos suspendidos en solución aditiva plaquetaria. Sin embargo, no hubo no inferioridad, llámese equivalencia, si lo queremos decir de esa manera, cuando se comparaban las plaquetas tratadas con reducción de patógenos en paz versus las no tratadas, además suspendidas en plasma. ¿Qué hace el plasma? Parece que de alguna manera puede proteger contra este daño que puede ocurrir por el tratamiento con reducción de patógenos. Sin embargo, pues todos sabemos que el plasma tiene a su vez como desventajas que aumenta la ocurrencia de ciertas reacciones adversas a la transfusión, principalmente las alérgicas, y además que el plasma no es el medio de suspensión ideal si yo quiero preservar la calidad de las plaquetas o extender el tiempo de almacenamiento. A partir de lo anterior también surge otro dato interesante, y es que a aquellos pacientes en los cuales se produjo el fallo terapéutico, es decir, se determinó que no había un incremento en el recuento plaquetario corregido, por decisión del médico tratante se le cambió el producto y se llevó entonces a plaquetas sin reducción de patógenos, y ahí sí se observó un efecto terapéutico. Sin embargo, lleva a preguntarse si, teniendo en cuenta que algunos indicadores de lesión de almacenamiento de las plaquetas dependen de la variabilidad entre donantes, como por ejemplo el pH, es decir, hay plaquetas obtenidas a partir de cientos donantes que presentan valores de pH que no son tan satisfactorios como los de otros donantes. Habrá que preguntarse si también existen ciertos factores que dependen de los donantes de sangre y que los hacen más sensibles a que sus plaquetas se lesionen con el tratamiento con reducción de patógenos. ¿Será que al pensar en la implementación universal de la reducción de patógenos para mejorar la seguridad sanguínea, tendremos que empezar a estudiar cuáles son los criterios de selección que nos podría permitir seleccionar esos donantes cuyas plaquetas son más resistentes a este daño? Y el otro estudio que les quería mencionar, también publicado en el año 2018, evaluó plaquetas tratadas con riboflavina luz ultravioleta, también en adultos con neoplasias hematológicas y trombocitopenia inducida por la quimioterapia, que requerían al menos 2 transfusiones.
Aquí se hicieron dos tipos de análisis comparando las plaquetas tratadas con riboflavina V con respecto a las no tratadas. Un análisis que se llama el análisis de intención de tratar y otro el análisis por protocolo. Se observó que existe una no inferioridad, entiéndase equivalencia, dentro del mismo margen del 12,5% cuando se hizo este tipo de análisis. Sin embargo, cuando se hizo el otro tipo de análisis por protocolo, no se observó esta equivalencia o no inferioridad. Aquí vale la pena mencionar que pueden haber sesgos en este tipo de análisis por protocolo y que en muchas ocasiones se prefiere el análisis de intención por tratar. ¿Por qué? Porque mientras se enrola un paciente al estudio, puede pasar un tiempo antes de que se empiece la intervención. Lo que se observó en este estudio es que en el grupo tratado con plaquetas con reducción de patógenos, en este entretanto, entre el reclutamiento y el inicio de la intervención, muchos pacientes empezaron a sangrar de manera espontánea. Por lo tanto, si el paciente ya está sangrando de manera espontánea, pues por supuesto disminuyen las probabilidades de que las plaquetas que transfunda, utilizando una estrategia o un abordaje de transfusión profiláctica, pues vayan a tener una mejoría en el recuento plaquetario o en la ocurrencia de sangrado. Curiosamente, además en este estudio se encontró que en este tipo de pacientes hemato-oncológicos con trombocitopenia y adultos no hubo una diferencia en aloinmunización. Esto contrasta con los que yo les mencionaba inicialmente acerca de los hallazgos de prevención de aloinmunización y de inmunomodulación en modelos animales. Este ensayo clínico muestra que parece que no hay diferencia, al menos en este grupo de pacientes. Finalmente quiero mencionar algo relacionado con la posibilidad de extender el almacenamiento de 5 días a 7 días gracias a la instauración o a la implementación de reducción de patógenos y debido a la disminución del riesgo de contaminación bacteriana. Este es un estudio que resume la experiencia de 3 años en las Islas Baleares con la implementación de la tecnología riboflavina ultravioleta. Lo que mostró desde 2013 a 2015 con esta tecnología con respecto a un periodo anterior, del 2005 al 2017, es primero que aumentó en general la producción de plaquetas. Bueno. Segundo, con respecto al costo de la implementación de la tecnología de reducción de patógenos, hubo un incremento del costo de cerca del 47%. Sin embargo, al extender el tiempo de almacenamiento de 5 días a 7 días, disminuyó en un 94% el vencimiento de estas plaquetas, lo cual en últimas resultó en una disminución de los costos del 16%. ¿Qué es importante mencionar acá? Que cuando se hace un proceso de implementación de una tecnología de reducción de patógenos, es necesario considerar si ese banco de sangre ya ha implementado la utilización de una solución aditiva plaquetaria. Si no lo ha hecho, si todavía está utilizando plaquetas suspendidas en plasma, pues por supuesto el proceso va a ser mucho más costoso porque implica adoptar el uso de solución aditiva plaquetaria y además la reducción de patógenos. Pero cuando ya ha implementado las soluciones aditivas, pues es menos costoso implementar la reducción de patógenos. Entonces, para resumir, tenemos un delicado balance entre el incremento en la seguridad que ofrece la reducción de patógenos en las plaquetas por disminución de las infecciones transmitidas por transfusión y la disminución de la enfermedad de injerto contra huésped. Estas ventajas o estas ganancias en seguridad deben balancearse cuidadosamente con algunas cosas que los clínicos deben evaluar, como por ejemplo, si se observa una disminución en el incremento corregido de plaquetas post-transfusión, si hay una disminución en el intervalo entre transfusiones, si hay una disminución en el recuento plaquetario en el producto, en las unidades de plaquetas, y esto podría llevar a un aumento del número de transfusiones. Recordemos que en el metaanálisis de Cochrane, el incremento del número de transfusiones fue de 1, ¿no? Con una media de transfusiones en los dos grupos de 4 a 8. Entonces, en este escenario de la izquierda, pues hay que tener en cuenta este balance delicado. Algunos piensan que con tal de mejorar la seguridad transfusional, podemos, clínicamente hablando, manejar estos indicadores objetivos
y monitorizar estrechamente la clínica, la ocurrencia de sangrado mediante una escala estandarizada. Por otro lado, en cuanto a disminución de sangrados, que es lo que les estaba mencionando, hay justamente un empate técnico, tanto en riesgo de sangrado por encima de 2 o incluso los sangrados de mayor severidad, que son sangrados 3 y 4. Aquí no se ha observado diferencias de acuerdo con los estudios diseñados para hipótesis de no inferioridad. Entonces, para finalizar, estas son las conclusiones. Primero, las plaquetas leucorreducidas y con reducción de patógenos tienen una eficacia similar, es decir, no inferioridad, para controlar la hemostasia y prevenir el sangrado significativo cuando se comparan con plaquetas sin reducción de patógenos. Segundo, las plaquetas leucorreducidas y con reducción de patógenos reducen la ocurrencia de enfermedad de injerto contra huésped. Es posible que disminuya la frecuencia y la severidad de reacciones alérgicas y de reacciones febriles no hemolíticas. Con toda certeza disminuye la frecuencia y la severidad de sepsis por contaminación bacteriana, así como la frecuencia de otras infecciones transmitidas por transfusión. Pero más allá de estas dos conclusiones grandes, quiero mencionar estos 6 puntos. Que las plaquetas leucorreducidas y con gamma irradiación, bueno, que las plaquetas tratadas con reducción de patógenos son superiores a las que tienen simplemente leucorreducción e irradiación gamma. Ojo, hay que considerar cuando están suspendidas en solución aditiva. En segundo lugar, que dado su amplio espectro de acción sobre una gran cantidad de patógenos, bacterias, virus y parásitos, esta es una opción extensiva para controlar el riesgo de infecciones transmitidas por la transfusión y puede ser una opción muy atractiva para controlar este tipo de reacciones adversas, sobre todo si la comparamos con las pruebas NAT. En ese sentido, de acuerdo con el escenario específico y también con otras consideraciones de costo-utilidad, podría considerarse en algunos casos complementaria, suplementaria o alternativa. En tercer lugar, la reducción de patógenos es una opción muy atractiva para las zonas con transmisión de agentes emergentes como malaria, zika, dengue, chikungunya, entre otros, como es nuestro país y otros de la región. También es una opción muy atractiva para disminuir el riesgo de transmisión de citomegalovirus, especialmente importante en el escenario de los pacientes trasplantados. También puede ayudar a extender el tiempo de almacenamiento desde 5 días hasta 7 días, con un impacto importante en la reducción del descarte por vencimiento, disminución en los costos y, por supuesto, una mayor disponibilidad de productos sanguíneos. Y finalmente, pues para cerrar, que tienen una efectividad terapéutica similar con respecto a las plaquetas no tratadas, cuando se les compara en términos de ocurrencia de sangrado. Debo aclarar que no existen a la fecha estudios que comparen las dos tecnologías entre sí y a la vez con un grupo control en un estudio de 3 brazos o más. Eso era todo lo que les quería mencionar sobre esta temática. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Adriana, por su excelente presentación, muy clara, con suficiente contenido científico para crear muchas inquietudes al respecto. Y esperamos que al finalizar la segunda charla pues, tengamos una buena dinámica de preguntas, un tema muy interesante. De acuerdo, Muy muchas gracias. bien expresado por usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente conferencia va a estar a cargo de la doctora Carmenza Macías. La doctora Carmenza Macías es médica, patóloga clínica, con especialización en patología oncológica y gestión de la salud. Es actualmente directora del Banco de Sangre y del Servicio Transfusional de la Clínica Fundación Valle del Lili, en Cali, desde hace 27 años. Y es profesora de Medicina Transfusional en la Facultad de Medicina de la Universidad ICESI, también en Cali. Muchas gracias, doctora Carmenza, por aceptar la invitación a compartir sus experiencias. Y nos va a hablar sobre un tema que ya hemos trajinado bastante en eventos nacionales e internacionales, que han mostrado pues, el esfuerzo que ha hecho Colombia en los aspectos de hemovigilancia. Pero muy interesante la presentación de ella, porque va a ser una experiencia local. O sea, hemos conocido un poco la dinámica del país, pero queremos ver un poco la experiencia local, o sea, lo que ellos han utilizado para manejar sus propias dificultades, sus problemas, y
y son un ejemplo probablemente para seguir, para que otros podamos copiarlos. Muchas gracias, doctora Carmenza, por haber aceptado la invitación. Y muchísimas gracias. Entonces voy a ponerla, que esto es lo que más me estresa. Bueno, listo, funcionó. ¿Cierto? Que era lo más importante. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado y la verdad esto pues no es una conferencia, sino ahora dicen un conversatorio. A mí no me gusta esa palabra, esto es una conversación. Les voy a contar lo que nosotros estamos haciendo en el Banco de Sangre y en el servicio transfusional de la Fundación Valle de Lili, en el sentido que dijo el doctor Cortés, de simplemente contar lo que algún banco de sangre está haciendo. Bueno, siempre hablo de que la transfusión es un trasplante, que la sangre es un tejido en fase líquida. Por eso pone tantos problemas cuando uno la transfunde, y que el manejo que se le debe dar a la aplicación de los componentes sanguíneos no es igual al manejo de los medicamentos. Por eso a mí no me gusta hablar de los 5 correctos en la transfusión sanguínea, porque en enfermería los 5 correctos, uno de los correctos es la vía, si es intramuscular, intravenosa, y en transfusión solo hay una vía. Y tampoco me gusta hablar de eso porque la transfusión es un trasplante, es una cosa que tiene mucho más impacto, pues un medicamento puede producir efectos adversos, pero es que aplicar 1 millón y millones de células, pues no es igual a aplicar un medicamento. Bueno, para los que no conocen, pues les voy a contar, la Fundación Valle de Lili está en Cali, esta es la sede principal que queda en el sur. Ahora se está construyendo en este sitio una nueva torre donde vamos a tener nosotros el nuevo banco de sangre, porque ya definitivamente no cabemos. Se está haciendo una torre de 12 pisos. En octubre del año pasado la fundación adquirió el manejo de esta clínica, que queda también en el sur, y es la sede del Limonar. Aquí tenemos servicio transfusional también. Y tenemos en el norte, en la sede de la Avenida Estación, tenemos una zona para captación de donantes y para donación de plaquetas, que lo que pensamos es que las personas que vengan acá en el futuro van a suplir las necesidades del Limonar, de la nueva sede del Limonar, que apenas estamos empezando pues a conocer ese tema. Estas son las camas que tiene la clínica y hoy que conseguí la información casi me trago la lengua porque yo no sabía que esto era tan grande. En la que nosotros trabajamos principalmente es esta principal, donde 205 camas son, de 640 camas, 205 son de unidad de cuidado intensivo. Y el Limonar también tiene 200 camas, o sea que en total tenemos 889 camas. O sea que hoy, digamos, yo caí en la cuenta de todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos 200 camas adicionales en el Limonar, o sea que y bueno, por supuesto, es una clínica de alta complejidad, pues aquí se ve que tenemos 13 camas de trasplante de médula ósea y tenemos una unidad de alto cuidado obstétrico donde hay 31 camas, es una unidad de cuidado intensivo obstétrico que ha sido líder en el país y que hace que vengan muchos pacientes a la institución. De acuerdo al informe de transfusiones por instituciones del Instituto Nacional de Salud en el 2019, nosotros somos la 4ª entidad que más transfundimos en Colombia al año. Y yo creo pues que el año entrante vamos a aumentar mucho más con estas 200 camas adicionales que tenemos. Estos son los donantes, la relación entre los donantes. Uy, Dios mío. Bueno, los donantes de sangre total versus el número de glóbulos rojos transfundidos desde el 2011, ¿sí? El total. Este es el total. El año pasado bajamos el número de donantes en un 22% y pues esto lo llenamos con compra de sangre a la Fundación Hematológica
a la Cruz Roja Colombiana y al IDVIS. Las tres entidades nos han apoyado mucho en esta pues, emergencia que hemos tenido, que muchos bancos de sangre y servicios transfusionales han tenido en Colombia. Entonces, en general, nos hemos mantenido en 11.000 transfusiones, 12.000 en 2015, pero en general nos hemos mantenido en ese número hasta ahora, porque el 2020, que ya ingresó el Limonar, pues las cosas empezaron a cambiar. Estas son el total de hemocomponentes en relación con el número de glóbulos rojos. O sea, la mitad de las transfusiones, en general lo que uno ve, ¿qué es lo que uno ve acá? Que de lo que uno transfunde, nosotros de lo que uno transfunde, la mitad son glóbulos rojos. Aquí se ve exactamente porque tiene una línea, una tendencia. Es exactamente igual y eso no ha cambiado. Y lo otro que vemos es que de acuerdo al promedio mensual de transfusiones, aquí está el número de pacientes. Aquí se ve también es casi que la misma tendencia, eso lo tenemos muy claro, y realmente no hay muchas transfusiones por paciente. Bueno, ¿qué más tenemos? El promedio anual comparado con el promedio mes y el índice de prueba cruzada sobre transfusiones de glóbulos rojos. El índice de P, espere que tengo esto aquí. Cruzadas sobre transfundidas, que la meta es que sea igual o menor a 2, y la hemos cumplido desde el 2011 todos los años, menos en el 2014, que nos pasamos un punto. Pero en general esto lo tenemos bien y lo controlamos. Este es un indicador de que se transfunde bien. El porcentaje de transfusiones por servicio, pero esto es en el 2020. El servicio que más transfunde es la UCI. Pues ya vimos que es que en la torta de la disposición de las camas, pues es un servicio supremamente importante. Y el segundo, pues es cirugía. El tercero es hospitalización, pero hospitalización es muy grande, o sea que el tercero sería urgencias, ¿cierto? Y en estos sitios, que son donde el total de transfusiones, aquí está el número de transfusiones en relación con el número de pacientes. Y miren que el número donde más se transfunde por paciente es en cirugía. Pero pues también hace mucho sentido que sea en relación con el número de pacientes. En urgencias, estos son los componentes que se transfunden de acuerdo al servicio. En urgencias lo que más transfundimos son glóbulos rojos y de segundo plasmas frescos. En las UCIs, glóbulos rojos, después los plasmas frescos y empiezan a aparecer los críos y las plaquetas. En las hospitalizaciones, como ahí aparece trasplante de médula ósea, pues se vuelve los glóbulos rojos, pero se vuelven muy protagonistas las plaquetas, que son nosotros solo usamos plaquetas por aféresis, las plaquetas manuales solamente las usamos para los niños que pesan menos de 10 kilos. Después de 10 kilos siempre les aplicamos plaquetas por aféresis, las fraccionamos y se las ponemos. Y aquí en cirugía, mire que se está usando mucho el crioprecipitado. Últimamente se usa mucho el crío y cada vez lo están usando más. Y en cirugía tienen 2 tromboelastógrafos y 2 Rotem. O sea que de acuerdo a a los resultados que se van viendo con estos equipos, es que se van pidiendo los componentes. Entonces, por eso se está poniendo mucho más crío. En el Limonar acabamos de empezar, pues como les decía, solamente pues estamos transfundiendo, en general se transfunden muy poquitos glóbulos rojos y estamos empezando. Y en general nosotros, bueno,
Nosotros el año pasado, nosotros tenemos un indicador de éxito, que es la autosuficiencia, que es contar con los componentes sanguíneos que piden en la institución. Siempre los tenemos, pues porque los compramos, pero autosuficiencia es que seamos autosuficientes. El año pasado no fuimos autosuficientes, tuvimos una suficiencia del 79%, pero pues por razones que todos conocen y de hecho las personas de promoción hicieron un trabajo pues maravilloso para lograr esto con la donación domiciliaria y otras estrategias que se hicieron y pues ellos hicieron todo de una manera muy exitosa. Bueno, nosotros también tenemos el paquete de transfusión masiva, que son 4 glóbulos rojos, 4 plasmas, y tenemos pues un pool de plaquetas y los críos que ellos pidan después. Mantenemos siempre 2 plasmas descongelados, en general A positivo, o también descongelamos los O. Y este es el promedio de pacientes por mes que generan el uso del paquete de transfusión masiva. En el 2020 fueron 30 por mes, que eso es una locura porque se supone que estábamos en toque de queda, se supone pues que la gente no estaba saliendo a la calle, pero la gente sí estaba saliendo. Entonces, para que se hagan una idea, la cantidad de demanda de componentes sanguíneos que tenemos, como si nosotros fuéramos, esto es como si fuéramos un hospital de guerra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la sede queda en el sur, es la última clínica que queda, todo lo que hay en Jamundí, en el sur, pues nos llega a nosotros. Eso es lo que pasa. El promedio de reactividad pues ha ido disminuyendo y el año pasado disminuyó de una manera pues grandísima porque la estrategia para conseguir donantes fue empezar a revisar todas las bases de datos, empezar a llamar a todos los donantes, ir a las casas de ellos. Entonces todos los que donantes donde nosotros íbamos eran repetitivos, pues esto ya se sabe, ya se ha hablado, ya se ha dicho, pero pues ahí lo volvemos a ver porque es la realidad. Entonces ya les conté pues cuál es el panorama de nosotros, dónde estamos, qué hacemos, qué volúmenes tenemos, cómo transfundimos, etcétera, etcétera. Entonces ahora pues esto sí lo voy a hacer muy rápidamente porque aquí se ha hablado mucho de hemovigilancia. Esta pues es la definición que tenemos de hemovigilancia del Instituto Nacional de Salud, pues que es completa porque aquí dice todo lo que uno tiene que hacer, que es definir las acciones epidemiológicas para detección, registro y análisis relativa a los eventos adversos e indeseables derivados de la donación o de la transfusión. Y debe ser en tiempo real, lo cual han logrado pues con el CIEVI, del que pues no vamos a hablar porque ya todos sabemos que eso ha sido un éxito a nivel latinoamericano y eso es una maravilla y es la verdad y funciona, etc. Pero aquí dice algo muy importante, que es que la transfusión es la última etapa de la cadena transfusional y empieza con todas las etapas, promoción, selección, fraccionamiento, etcétera, y que cualquier desviación en estos procedimientos podría generar un evento adverso que es la causa y es donde nosotros nos vamos a meter ahora en la hemovigilancia. Entonces, esta es una definición española que me parece bueno porque ya habla de la detección, claro que sí, de todos los problemas que pueden suceder en la cadena transfusional, pero también de descubrir qué es lo que está pasando para tener medidas correctivas y preventivas, o sea, el ciclo PHBA. Hay que detectar y hay que seguir para adelante, hay que conciliar con las diferentes personas, hay que educar, y hay que hacer unas auditorías o unas revisiones que sean amables y, y una educación en consecuencia de acuerdo a lo que encontremos. Este es el ámbito de la hemovigilancia en España, pues qué es lo que estamos diciendo, sino que la gráfica me parece que está perfecta. Ahí está todo lo que puede pasar en cualquiera de los pasos, desde la donación hasta la transfusión, de la vena a la vena. Pueden pasar muchísimas cosas. De esto ya se debe haber hablado muchas veces, que la hemovigilancia empezó en Francia, todo empezó en Europa, fue pasando por el Reino Unido, Dinamarca, etcétera, España, Italia,
Y aquí aparecen unos sistemas de hemovigilancia que ya son del Estado. En Francia apareció el primero en 1991, después en el Reino Unido el SHOT, que es muy importante y que lo revisamos mucho, todas las decisiones que van sacando para ver si nos podemos adherir a ellas o no. Después la directiva del Parlamento Europeo, la ABB y bueno, y la red de hemovigilancia internacional, que es una de las metas que nosotros tenemos. En Colombia empezó la hemovigilancia en el 2002, en el 2010 sacaron el libro, porque pues eso no es un manual, el libro de hemovigilancia, pues que tiene todo lo que tiene que decir y que está todo muy bien definido. Ese manual de hemovigilancia, pues nosotros lo tenemos como referencia en el protocolo de la reacción adversa a la transfusión de la clínica. Y en Sudamérica, pues ha habido otros programas que han salido hasta el 2016, pero Colombia fue de los líderes, ¿cierto? El objetivo de la hemovigilancia no debe ser punitivo, tiene que haber un responsable, que es el servicio transfusional o servicio de gestión pretransfusional, y el comité de transfusiones. Esos son los docentes que deben ser responsables de la hemovigilancia. Debe haber definiciones claras, documentos, notificaciones, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar muy bien montado y muy bien definido, y se tiene que cuantificar, tiene que haber informes anuales y se tiene que hacer de una manera pues amable como nosotros lo hacemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado o pensamos que se debía hacer para el paso a paso? Primero, definir unos protocolos, divulgarlos a los médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, todo el que tiene que ver, encontrar unos puntos críticos de control para poderlos medir. Ese término de puntos críticos de controles de alimentos, pero a mí me gusta mucho porque a mí sí me parece que hay unos puntos que son claves y que hay que medir. Hay que empezar a medir con un número estadísticamente significativo, pues para que haga sentido, ¿cierto? Implementar el instrumento, aplicarlo, medirlo, categorizarlo, divulgarlo en el comité de transfusiones con el tiempo, porque esto ha sido con el tiempo, con las intervenciones efectivas que ahora les voy a contar, después las auditorías del registro de la transfusión. Todo esto fue saliendo con el tiempo. La verificación de la adherencia a las buenas prácticas de la transfusión, esto salió como una sugerencia de una visita de acreditación, porque nos dijeron, si ustedes ya están haciendo esto y miden y todo, tienen que ir más allá. La auditoría de la adherencia a las guías médicas por gestión clínica y las estadísticas. Entonces, las intervenciones efectivas, ¿qué son? Siempre que llega una orden clínica, en el 100% de las órdenes de reserva y solicitud, nosotros tenemos un sello donde están estos puntos y la bacterióloga los tiene que llenar si cumple o no cumple, y si no cumple, tiene que llamar a la persona que hizo la orden clínica. Tiene que mirar también, se tiene que meter a nosotros el sistema de información del laboratorio de la Fundación Valle de Lili, es Enterprise. Se meten a Enterprise, revisan si dice 2 unidades de glóbulos rojos, 7 de hemoglobina, pues va y se mete a Enterprise a ver si tiene 7, si no 7, etcétera, etcétera. Si está hemoclasificado, todas estas cosas, la indicación de los componentes, si los piden irradiados y si se justifica o no, el tiempo de oportunidad, porque nosotros tenemos unos tiempos que son emergentes, que es el que son para allá, que son los paquetes de transfusión masiva, los urgentes, que son de 90 minutos, y que en general a nosotros, y la urgencia relativa, que puede llegar hasta 6 horas, a nosotros casi el 90% de lo que nos llega es urgente, o 98%, no todos, sí, para no decir que todo. Entonces aquí está, esto está definido, como decíamos, se tiene que definir qué es lo que tienen que mirar
en la hemoglobina, ¿sí? El cumplimiento del umbral para la transfusión de glóbulos rojos. La dosis. ¿Cómo hacen ellas para hacer esto? Nosotros, me faltó poner ahí la guía de transfusión, que pues había que ponerla. Nosotros tenemos la guía de transfusión de glóbulos rojos y la guía de transfusión de plaquetas. Ellas la tienen ahí impresa, se la saben de memoria y por eso saben hacer las intervenciones, ¿cierto? Porque conocen, pues saben el tema. Y aquí está pues la sangre fresca, cuando nos la piden si es fresca, la compatibilidad, las pruebas inmunohematológicas, el diligenciamiento completo de la orden, todo esto. Todas estas cosas las revisan y apenas las revisan, aquí está, llenan en un formato cuántas intervenciones fueron efectivas y cuántas no y cuántas se hicieron. Entonces aquí están las órdenes que fueron intervenidas por año. Esto pues fuimos empezando y pues fuimos aprendiendo. El año pasado aumentó por la llegada de Limonar, porque cuando la fundación llegó al Limonar, eso era de otra entidad y la mitad del personal que quedaba se quedó allá, la mitad se vino para acá y de aquí se fue la mitad para allá y nombraron otras personas. Entonces llegó personal nuevo y aquí se ve pues eso, nos tocó intervenir mucho más órdenes. El porcentaje de, este no es de intervención, sino de adherencia a esa intervención efectiva. ¿Sí? Es decir, ya vamos en el 98%. ¿Qué quiere decir? Que en la clínica le creen al servicio de gestión pretransfusional. Le creen cuando llama a decir X o Y cosa, porque nosotros hablamos con ellos, les explicamos, algunas veces hay un 2% que no, hay unos anestesiólogos que se ranchan, que necesitan 2 pools de plaquetas, pero ¿para qué 2 pools? Es que no sé qué, es que si no lo opero y no sé qué, y si no sé qué, una cosa espantosa, bueno, pasan, o a veces ellos tienen la razón, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros hacemos y queda anotado que a qué le estamos haciendo la intervención efectiva. Entonces, por ejemplo, lo que más le tenemos que hacer la intervención es a los glóbulos rojos irradiados. Es el tema de la irradiación es el que menos conocen y lo seguimos diciendo, lo seguimos haciendo, nos piden irradiación por todo o nos dejan de pedir, pero eso es un trabajo de 1 a 1 y ahí vamos. Las pruebas inmunohematológicas, pues nos toca llamar a decirle, doctor, hay que pedir esto, esto y esto, eso es normal. El diligenciamiento incompleto de la orden clínica, eso también es pues, también es muy importante. Y con respecto a las plaquetas, el más importante que aquí se ve muy alto, pero es 5.5, es la dosis de plaquetas. No si son irradiadas o no, porque a fin de cuentas aquí nosotros todas las plaquetas las irradiamos, pero a veces no las ordenan. Y el recuento de plaquetas, a veces piden plaquetas, pues cuando no se necesita, entonces nosotros lo llamamos, pero entonces todo esto queda registrado. ¿Esto para qué nos sirve? Digamos, hay que hacer este año hay que hacer una campaña educativa con respecto a la irradiación de componentes sanguíneos, porque ya vimos que la gente que no manejan muy bien ese tema, ¿sí? Ve, esto se me vino por acá. Bueno, no era por acá, pero bueno, esto era más arriba. Cuando les estaba mostrando todo lo que nosotros tenemos, lo que transfundimos, lo que hacemos y todo, aquí se ve que los leucocitos en las plaquetas por aféresis en el 2017 fueron del 2,37 y en el 2020 del 1,28. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos una tecnología pues que nos parece excelente, que está descrito que produce leucorreducción de las plaquetas en el mismo procedimiento y la promesa es que sea menor del 5%, ¿ve? 5%, que sea del 5% máximo. Pero nosotros decimos 5%, en el mundo entero se habla de eso. ¿Cómo así que yo tengo 100 plaquetas que se las aplico 95 a unos pacientes de trasplante de médula ósea están perfectos y hay 5 pacientes a los que les voy a transfundir plaquetas con leucocitos?
Así esa sea la norma, pues no lo vamos a hacer. Entonces nosotros le hacemos cámara de Nayot a todas las plaquetas que preparamos por aféresis, absolutamente a todas. Y por eso, mire que hemos visto que la promesa que hace la casa comercial, pues es mucho mejor. Es mejor que lo que ellos prometen porque nos da mucho más bajito. Y los agregados aumentaron en el 2020, que los agregados molestan mucho. La meta está escrita que debe ser menor del 20%. Ustedes saben que esos agregados se presentan por el frío, por el aire acondicionado. Nosotros les pusimos cobija, cama, etcétera, y no, eso ha sido muy difícil. Pero sí les quería contar lo de la cámara de Nayot. Ahora viene la segunda parte. Ya vimos la... Ay, no, esto me quedó al revés, pero bueno. La verificación de la adherencia de las buenas prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona se va a... Cuando nosotros mandamos las plaquetas, llamamos a seguridad de cualquier componente y ellos salen al servicio donde van esos componentes y hay unas personas que son auditoras y revisan y están ahí mirando cómo están haciendo el acto transfusional. Entonces ahí miran si verificaron el componente a administrar con orden médica, si verifica que se encuentra diligenciado el consentimiento, si la hemoclasificación del paciente con el componente a administrar, si hace el doble chequeo que lo debe hacer la enfermera y el médico. En el sistema de información de la clínica, cada uno debe llenar, verificar el nombre del paciente, la hemoclasificación, el número de la unidad, la hemoclasificación, y eso lo debe chequear y lo debe cerrar con el login del médico y después lo debe hacer el chequeo la enfermera con el login de la enfermera. Si le informaron al paciente, si toma los signos vitales, si informa al médico para iniciar la transfusión, si hizo el consentimiento informado de la transfusión y si hizo el doble chequeo. Si revisa las condiciones de acceso vascular, si utiliza los elementos de protección personal, el equipo transfusión indicado, si da recomendaciones al paciente sobre signos y síntomas de alarma, inicia la transfusión controlando el goteo, la enfermera y el médico acompañan al paciente en los primeros minutos y el médico se responsabiliza y está presente en el servicio. Nosotros no exigimos que el médico esté al lado de la cama, pero sí que haya un médico en el servicio, por si pasa algo lo puedan llamar. Y al final, si controla los signos vitales en la transfusión, al terminar la transfusión se hace el registro en SAP y si devuelve al banco de sangre la bolsa vacía. Ay, es que esto ya me quedó al revés, esperen un momentico. Bueno, esa era la auditoría que ya se las mostré. Aquí está, de lo que les mostré ahora, de lo que les voy a mostrar ahora de las auditorías de la transfusión, se hacen 70 auditorías al mes y de las verificaciones de la adherencia que les acabo de contar, se hacen 36 al mes. Las auditorías las hacen las bacteriólogas. Cada una tiene asignado un número de áreas al azar. Usted está en partos, usted está en tal, usted está en tal, y ella escoge al azar el N para esto nos lo calculó el Departamento de Gestión Clínica, que es un departamento configurado por profesionales de la salud con especialización, con maestría en epidemiología. Todos son epidemiólogos. Y es un departamento que tiene 20 personas y uno los manda, ellos le dicen a uno pues de cuánto tiene que ser. Entonces en la auditoría pasa algo parecido, ellas miran esto en la historia, si está el consentimiento, si está y si está completo y adecuadamente, porque a veces empiezan pero lo hacen mal hecho. Si verificaron el producto, si hizo el doble chequeo, si está escrito, el médico lo hizo, si seleccionó el grupo sanguíneo del paciente, si está apuntada la fecha y hora, etcétera, etcétera. Aquí los signos vitales y aquí el formato de reacción transfusional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estos son excelentes 100, bienes 90, 99, menos de 90 se pueden esforzar. Y entonces aquí nosotros les decimos a ellos lo que vamos a evaluar
y este es un librito que les mandamos cada 3 meses donde está y se los divulgamos y los que no cumplen tienen que hacer plan de acción y se presenta en el comité de transfusiones. Y entonces, aquí está, el consentimiento informado en promedio en los últimos, del 11 al 2020, del 92%. El control transfusional, 93%, y el registro de enfermería, 88%. Pero aquí está, ya no es el promedio, sino la curva, como ha sido el consentimiento informado, que vamos en un 98%. Ahí vamos. ¿Qué pasa con el consentimiento informado? Cuando en la auditoría encuentran que hay un consentimiento o que no está el consentimiento, o que está mal diligenciado, o que no firmó el tutor, o que no pusieron el sello, etcétera, 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 tenemos nosotros esta carta que se le manda al doctor que haya sido y le contamos que en tal episodio, con tal paciente, con tal componente, o no se evidencia, o le decimos está incompleto. Nosotros tenemos un listado de lo que le tenemos que poner, se lo mandamos a ese médico y el listado de los médicos que no hacen bien el consentimiento informado se le manda a la dirección médica. Y ellos también les recuerdan que hay que hacer el consentimiento, por eso creo que tenemos, no han aprendido, mejor dicho, no digamos nada, ¿cierto? Este es el cumplimiento del control transfusional ya del 2011 al 2020, pues hemos ido aumentando, también ha mejorado. Y el registro de enfermería ha aumentado, pero este es el que tiene que mejorar, aunque está entre excelente, está como bueno porque está entre el 9 y el 94. Este ítem es el que más tenemos que mejorar con respecto a la... Esperen un momentico que esto no me pasó. Bueno, entonces esta es la auditoría que ya se las mostré. Estas ya son las de verificación, que yo ya le conté, que es cuando va uno allá y está acompañando a las personas que están haciendo la transfusión. Este ha sido el porcentaje de cumplimiento de las auditorías de verificación de la transfusión. Vamos también, pues vamos para arriba. Hay otra que es la auditoría de la adherencia de las guías médicas de transfusión de glóbulos rojos y las guías médicas de plaquetas. Esto lo hace el Departamento de Gestión Clínica. Aquí están los puntos críticos donde nosotros decimos, estos son los puntos críticos que se tiene que hacer de la guía, los más importantes. Y aquí está lo que desde el 2016 que empezaron ellos, no, esto no es 2016, esto es ahora. Esto es los resultados que ellos nos están mandando de primer semestre del 2020, las plaquetas, primer semestre de glóbulos rojos, pues con unos resultados que realmente son buenos. Y aquí está, desde el 2016, la adherencia a la guía institucional de administración de plaquetas y glóbulos rojos. Aquí vamos mostrando cuál ha sido la adherencia y pues estamos mejorando. Estas son otras de las cosas que registramos pues porque son obligatorias y pues claro que sí, eso es lo que no queremos que nos pase. Aquí está el porcentaje anual de reacciones adversas a la transfusión. Solamente hemos tenido un 2% de severas y las que han tenido importancia pues las hemos reportado al Instituto Nacional de Salud. Ellos saben pues exactamente todo lo que nos ha pasado a nosotros. La más importante de todas las reacciones transfusionales que nosotros tenemos el año pasado es el rash y realmente lo seguimos teniendo. Para que puedan hacer lo que tú las envías. La fiebre, hipotensión, trali, componente incorrecto y taco. Esas han sido las en el 2020. Y las de la donación, estos también son los porcentajes. Al principio estábamos muy mal, ahora hemos mejorado.
la mayoría son leves, 14% son severas, y las más importantes, como en todos los bancos de sangre, son vasovagales, venopunción y toxicidad al citrato. Esta es la base de datos que nosotros tenemos, es institucional, donde se tienen que registrar todas las cosas que hemos encontrado y que hemos dicho. Si encontramos un diligenciamiento informado, lo tenemos que reportar. Aquí está todo con unos códigos, que en la clínica todo esto se codifica. Hay unos sitios donde uno lo informa, y aquí está, mire, aquí está: omitir o realizar de forma incompleta o inoportuna la orden clínica de reserva, aplicación, porque tenemos una norma de que debe ser pues o 3 días antes, o si están hospitalizados el día antes, pero a veces nos llegan reservas a las 3 de la mañana de niños que van para cirugía y nos han salido con rastreos positivos, y hemos tenido que cancelar las cirugías por la falta de hacerlo en la época que es, pues en la fecha que es. La pertinencia, omitir el consentimiento, la hemoclasificación y la correcta toma de muestras. Aquí está pues absolutamente todo está codificado, pues porque en la clínica todo está codificado. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto, con estas cosas que han ido pasando? Se han nombrado médicos hospitalarios para garantizar presencia de médico al momento de la transfusión. Antes había un médico hospitalario para 4 pisos. Entonces, una transfusión era un problema. Aunque en los pisos no se transfunde tanto, siempre debía haber un médico, entonces ya hay un médico. Solo se pueden transfundir pacientes en los pisos en el día, y eso sucede. Esa es una norma que todavía está y que la hemos visto que está en el SHOT. Bueno, el programa de sangre dedicada, que es para mejorar a los bebés, preparación de plasma fresco, congelado y crío de hombres no transfundidos y mujeres nuligestantes. Así preparamos. La leucorreducción universal desde el 2016 también la implementamos. Y lo que les dije ahora de las plaquetas, la medición de los leucocitos en todas las plaquetas que se preparan en la institución. Esos han sido los planes de acción que hemos ido teniendo con los resultados que tenemos. Entonces, esto era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carmenza, por la excelente presentación, por habernos mostrado la experiencia, el día a día, el control y la vigilancia que se hace de todo el proceso de la transfusión y la donación. Pasamos entonces ahora a la sección de preguntas y respuestas. Estoy pendiente en el chat. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, quería felicitar a las dos expositoras, muy buenas sus presentaciones, excelente. Y bueno, agradecer por esta oportunidad para seguir aprendiendo. Mi nombre es Andrés García, soy bacteriólogo de profesión. Tengo 2 preguntas puntuales y para aclarar pues algo que tengo en mente hace ratico, y es con respecto al término gestión pretransfusional, que está, así lo define la 3100 del 2019, y lo que se venía utilizando tradicionalmente como transfusión sanguínea. Entonces, cuando uno habla de transfusión sanguínea, uno decía desde que preparar pues el donante para la transfusión misma, mientras que ahora se habla de gestión pretransfusional. Si nosotros dividimos el término semánticamente, dice pretransfusional, o sea, antes de la transfusión. Y es la primera pregunta para la doctora. Yo quisiera saber cuál es la diferencia en esa línea delgada entre el término tradicional y esta que se va a comenzar a utilizar ahora en la 3100, gestión pretransfusional, porque lo he dado vuelta y termino en el mismo sitio. O sea, me parece exactamente lo mismo. No sé si estaré equivocado o si a alguno de mis colegas acá también le pasa igual. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es que vemos que hay clínicas de mediana complejidad que tienen contratado, pues lo surte un banco de sangre X,
pero ellos a pesar de que tienen la unidad transfusional habilitada, físicamente no tienen contratado un bacteriólogo, no tienen contratado ningún recurso humano, talento humano, y incluso tienen laboratorios que subcontratan para hacerle todo pues las pruebas cruzadas y demás que necesita para la transfusión sanguínea. Entonces mi pregunta es, ¿eso legalmente qué nos puede decir la doctora si eso es permitido o si eso hay alguna norma que dice que obligatoriamente esa clínica debe tener su bacteriólogo contratado allí o eso es permitido? Estas son las dos preguntas puntuales que quisiera hacerle a la doctora. Muchas gracias, Andrés. Pero esa pregunta la puede resolver la doctora Carmenza y la doctora Adriana. ¿Podría también aportar algo? Bueno, buenas tardes. Le cedo la palabra a la doctora Carmenza. Bueno, gracias. El término de gestión pretransfusional a mí también me sorprendió, pero resulta que aparece en otros países y en otros documentos. Y es muy lógico, aunque a uno le gusta decir servicio transfusional, porque es que uno no transfunde. Uno hace toda la gestión antes de la transfusión y entrega un componente para que lo transfundan. Uno es responsable de toda la cadena, sí, pero como uno no aplica la transfusión, por lo menos acá nosotros no lo hacemos. Hay algunos países y algunos sitios donde sí, pues ahí sí estaría bien, pero es pretransfusional porque uno no ha transfundido y apenas va a dejar todo listo para transfundir. Y la segunda pregunta. La segunda, yo sí creo que quien provee un sitio, y de eso se ha hablado, esas personas deben configurar el comité de transfusiones. Claro, tienen que asumir esa responsabilidad y si no lo configuran, por lo menos asistir y promover que se hagan las cosas bien. Claro que sí, porque no es vender. Yo creo que es participar de lo que uno está haciendo. ¿La doctora Adriana tiene alguna contribución? ¿O ya quedó claro suficientemente el tema? No, no, señor, no tengo contribución adicional, gracias. Por aquí hay una pregunta que estaba escrita en el chat para la doctora Carmenza. Dios santo. La pregunta es si tiene el mismo protocolo de transfusión masiva para adultos, ¿lo aplican también en niños? No, es diferente. El paquete de transfusión para niños es diferente, pero en este momento no lo tengo claro porque la semana pasada tuvimos una reunión un poquito ahí de ires y venires, donde decíamos que sí, que no, pero no es el mismo. Es diferente. Yo tenía una pregunta para la doctora Adriana. Adriana, ¿cómo ha sido la receptividad o la consideración del uso de plaquetas tratadas por reducción de patógenos en el gremio médico, o sea, en los usuarios de los servicios de transfusión? Bueno, el proceso ha sido lento. Ese proceso de sensibilización ha sido lento porque la mayoría de los clínicos leen sobre eso y lo ven como algo que es ajeno y que se hace en otros lugares, pero no son conscientes de que ya está acá, ya se oferta el producto. Dentro de los diferentes clínicos, siento que los que son más receptivos son los hemato-oncólogos. Principalmente de adultos. Los pediatras son un poco más cautelosos, pero ha sido todo un proceso, como en su momento también lo fue la leucorreducción y como todavía lo sigue siendo la irradiación gamma, doctor. O sea, esa de pronto intencionalidad de los hematoncólogos tiene algo que ver con prevención de enfermedades injerto contra huésped o algo. Sí, más que todo por eso. Esa inclinación especial de los hematoncólogos adultos es pensando en la prevención de enfermedad injerto contra huésped y en poder reemplazar la irradiación gamma, es decir, en los servicios especializados donde manejan principalmente este tipo de pacientes, en quimioterapia, radioterapia intensivas y que utilizan un gran volumen de plaquetas irradiadas, pues es bastante llamativo reemplazarlas por las plaquetas con reducción de patógenos para poder ofrecer el valor agregado justamente del control del riesgo de infecciones. De pronto, en la parte, bueno, hay otra parte donde podría, pues noto que hay algo de sensibilización por parte de los pediatras principalmente, y es aquellos que manejan poblaciones de niños con trasplantes. Les preocupa bastante el tema de citomegalovirus.
Entonces son como los dos puntos que he visto de sensibilización entre los hematoncólogos, pero comparando adultos con niños son mucho más cautelosos los pediatras. Doctor, buenas noches. Habla Baldo. Hola, Waldo, ¿cómo estás? Muy bien, doc. Buenas noches, doctora Adriana, doctora Macías, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias. Tengo una pregunta, más que una pregunta, es una curiosidad, doctora Macías, y es relacionada con que en los reportes SHOT siempre encontramos que existen unos riesgos asociados tanto en toma de muestra, dos puntos críticos, toma de muestra y la misma transfusión, el mismo acto transfusional. Veo que con todos esos controles, que desde mi punto de vista excelentes, que usted tiene en su institución, ya, ¿cómo es el comportamiento de estos dos tipos de riesgo? ¿Los ha podido disminuir totalmente o todavía siguen existiendo? No. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Yo les mostré ahí lo de la venopunción ha bajado. Sí ha bajado. Hay algo que se me olvidó hablar de eso. El año pasado nos pasó que se extravasó un paciente con una transfusión de glóbulos rojos y eso no está descrito en las reacciones transfusionales. Se extravasó, como cualquier medicamento que se puede extravasar. Pero no, nosotros en la donación ha mejorado mucho la venopunción porque hemos hecho talleres impresionantes con el personal y ya en el servicio solamente nos pasó esa vez con ese paciente. Pero sí se puede manejar, sí creo que se puede manejar. Aquí hay una pregunta para la doctora Urbina, dice, sin tener acceso a la radiación de hemocomponentes ni la tecnología NAT, ¿recomendaría la reducción de patógenos directamente para evitar las ITT? Esa es una pregunta difícil. Sí, cuando hay restricciones desde el punto de vista de costos, yo me inclinaría un poco más por recomendar la reducción de patógenos, considerando que es una estrategia que se llama, digamos, extensivo o de amplio espectro, mientras que NAT es específica de cada patógeno. De hecho, pues en la actualidad, en los lugares en donde está disponible en Colombia, únicamente la estamos utilizando en pools para 3 patógenos. Mientras que cuando hablamos de la reducción de patógenos, pues tenemos un espectro muchísimo mayor, tanto de virus, bacterias, parásitos, conocidos y desconocidos. Acá hay una pregunta también para la doctora Adriana. Si lideran el concentrado de plaquetas después del 5.º día de haber sido extraída, ¿qué pasaría si la transfundo después de ese tiempo? Bueno, nosotros como banco de sangre distribuidor no liberamos plaquetas después de 5 días. Sin embargo, en ciertas ocasiones donde hay una urgencia manifiesta, está en un lugar alejado donde no existe definitivamente disponibilidad de un componente dentro de los 5 días, eventualmente se podría hacer esa transfusión dejando el respectivo registro y la justificación a cargo del médico tratante y del director del banco o del servicio transfusional, diría yo, ¿no? Es mi opinión. No sé si la doctora Carmenza quiere agregar algo sobre este tópico. La verdad, yo creo que sí, todavía eso no se ha aceptado en Colombia, no estamos para transfundir de 7 días todavía. Y yo después de 5 días no la transfundiría, porque me imagino las bacterias que eso debe tener. Yo no la transfundiría. Bueno, y algunos estudios han mostrado también, doctor Urbina, usted me desmiente si creo haber leído de que la prolongación de la vida útil de la plaqueta podría tener un impacto también en la albuminización. O sea, usar plaquetas viejas pudiera aumentar la sensibilización a la albuminización plaquetaria. No, doctor, no he revisado sobre el tema. Lo que he revisado particularmente o lo que he visto es la parte de lesión de almacenamiento, sobre vida también, post-transfusional y efectividad, pero no concretamente sobre la inmunización. Desconozco ese tópico, pero lo voy a buscar. Gracias. Ahora, definitivamente sí tiene que haber soluciones aditivas, PAS, antes de pensar en cualquier técnica de remoción de patógenos. Bueno, sí, pues las técnicas de reducción de patógenos normalmente se utilizan en una mezcla de solución aditiva 65% y más o menos 35% de plasma. Sin embargo,
curiosamente lo que se observa es que cuando se aplica en suspendidas 100% en plasma, se mitiga esa lesión de almacenamiento. Entonces yo lo que pienso no es que debamos mantener la suspensión en plasma, yo realmente pienso que es mejor hacer la remoción para disminuir el riesgo de reacciones transfusionales, principalmente de tipo alérgico, y mejorar la calidad de la plaqueta. Yo lo que pienso en el escenario de reducción de patógenos es que las soluciones aditivas plaquetarias no fueron diseñadas para la reducción de patógenos, fueron diseñadas para prolongar el tiempo de almacenamiento o mejorar la calidad de las plaquetas a los mismos, digamos, 5 días. En el escenario de la reducción de patógenos, yo pensaría que la versión 2.0, como la segunda generación de la reducción de patógenos, debería incluir una solución específica, aditiva o una solución de rejuvenecimiento. Creo que hacia allá se dirigirá esa tecnología. Pero no creo que haya estudios tampoco de los diferentes tipos de soluciones PAS, porque hay también por lo menos más de 10 o 15 soluciones PAS que ha habido mejoramiento de cada uno de ellos, hay diferentes formas de presentación. Sí. De que haya un estudio que compare con cuál soluciones de PAS serían, se reduciría más la lesión de almacenamiento o sería más útil para evitar un impacto negativo en la preparación por estos métodos. Sí, ¿se refiere usted a mitigar la lesión de almacenamiento que se acentúa por la reducción de patógenos? Sí. Sí, no existe ese estudio. En el estudio como más completo, que fue el que les presenté, ese metaanálisis del 2017, incluyen en el mismo saco plaquetas suspendidas en diferentes tipos de soluciones aditivas. No existe esa comparación. Doctora Adrianita, que me da otra vez yo. Tengo una inquietud y está relacionada con, de acuerdo a tu amplia revisión bibliográfica que hiciste, si realmente la inactivación de leucocitos es un reemplazo de la irradiación, sobre todo porque en nuestro país, te pregunto porque en nuestro país, pues el único equipo realmente avalado internacionalmente para hacer irradiación, pues es el que está en el ICVIS, ¿ya? De pronto en otras partes del país podría ser una gran alternativa el tener estos sistemas de inactivación de leucocitos para precisamente poderlo utilizar como cuando la solicitud de hemocomponentes irradiados. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, doctor, sí, la irradiación, las tecnologías de reducción de patógenos e inactivación de leucocitos sí reemplazan la irradiación gamma de manera equivalente. Y esto las hace, digamos, mucho más versátiles porque pueden estar ubicadas in situ en el mismo banco de sangre que procesa, que capta y procesa los componentes sanguíneos. Eso no es útil solamente fuera de Bogotá, sino también dentro del mismo Bogotá, para evitar o disminuir los tiempos adicionados que nos lleva a desplazar el componente sanguíneo al único irradiador que hay en la ciudad. Entonces sí lo reemplaza y eso facilitaría muchísimo mejorar la utilización de los componentes irradiados cuando efectivamente están indicados, mi doctor Baldo. Muchas gracias, doctora. A usted, muchas gracias. Luis Ismael Ríos. Sí, buenas tardes aquí en México. Buenas noches. Allá ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo una duda, a ver si me la pudieran resolver. ¿Qué experiencia tienen en cuanto al almacenamiento de las plaquetas a temperatura ambiente y refrigeradas? En cuanto a la viabilidad de las mismas días después, digamos después de los 5 días o entre 3 y 5 días. Si tienen algún estudio al respecto. No, Ismael, excelente pregunta, pero no, todavía no tenemos experiencia con plaquetas refrigeradas, pero somos conscientes de la importancia de ese tema. Probablemente en un futuro próximo podamos implementar algunos estudios inicialmente de investigación, pero por el momento no tenemos experiencia en esa modalidad de almacenamiento. Ismael, y casualmente usted tocó un tema de que vamos a ver en el próximo evento. El doctor Alexander Indrikov va a hablarnos sobre plaquetas refrigeradas. Está dentro de la temática para tocar en el próximo evento. Así que lo invitamos para el próximo evento para mayor claridad. Claro que sí, hay que estar atentos. Un saludo. Gracias, igualmente. Feliz noche. Igualmente.
Muchas Doctora, gracias por compartir. doctora Armando, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Adriana, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Doctora Adriana, doctora Carmenza, muchas gracias por esas presentaciones tan excelentes. Yo tengo dos preguntas para la doctora Carmenza, porque veo pues que ellos tienen mucha experiencia y han trabajado mucho en el tema de la hemovigilancia. Y sabemos que hay unos tópicos importantes que a veces no dependen directamente del servicio transfusional, sino de los departamentos de enfermería en cuanto a la toma de muestras. ¿Cómo hicieron ustedes como para estandarizar y garantizar el marcaje de la muestra? ¿Cómo hicieron para hacer ese tipo de verificación y que hoy en día se evitara de pronto el error en el registro del marcaje de la muestra? Esa sería una de las preguntas. Y la segunda pregunta es en cuanto a la reserva para la transfusión. Ustedes la dejan 3 días, el paciente debe acercarse 3 días para estudiarlo, y cuánto tiempo le preservan la reserva después de haber tomado la muestra. Muchas gracias. Bueno, cuando viene alguien a hacerse una reserva para una transfusión, se le guarda 72 horas la reserva, no más. A las 72 horas se pierde. Sino que los pacientes que tienen la cirugía programada pueden venir antes porque les queda más fácil venir y ya tienen la sangre lista para la cirugía. En general vienen el día antes, pero ellos saben que pueden venir 3 días antes. Y la educación, nosotros tenemos 2 personas en el banco de sangre con maestría en educación, que la fundación patrocina esa maestría en la Universidad de ICESI, y tenemos 2 personas que educan al personal de enfermería permanentemente. Hacen talleres, tenemos muchos talleres y muchas cosas y las educamos, y como en las auditorías pues estamos revisando cómo lo hacen, y en las intervenciones y en todo eso, si a nosotros nos llega un tubo mal marcado, llamamos y la persona tiene que venir y firmar y decir que lo marcó mal y escribir y no sé qué, y eso es un incidente y se analiza, etcétera. Lo que hay que tener es perseverancia de que cada vez que eso pase, pues se registre y se haga la intervención, porque a veces pasan cosas y uno no las registra, entonces la gente no se da cuenta al otro lado que estaba mal hecho. Así es como lo estamos haciendo, porque todavía nos pasa. No es que no nos pase, nos pasa. Entonces, ayer nada menos estábamos analizando un caso de esos, de una muestra que llegó mal marcada. Le dijimos a la enfermera y volvió a mandar la muestra mal marcada la segunda vez. Entonces, la tercera vez nos tocó, eso es una cosa espantosa. O sea, pasa, eso sigue pasando, hay que estar ahí, hay que intervenir, hay que educar mucho. La vida útil de la muestra, creo que pendiente esa pregunta. No, la vida útil de la reserva son 72 horas. Una reserva dura 72 horas en todos los lugares del mundo, creo yo. Pero se debe considerar a partir de la toma de la muestra, ¿no? Claro, sí, es la toma de la muestra. Porque lo que se ve es que haya un cambio serológico en el paciente en el lapso de ese tiempo. Lo que pasa es que uno, digamos, si van a venir a cirugía el lunes, pueden venir el viernes, el sábado, domingo y lunes. Pueden venir el sábado y hacerse la muestra, que el lunes va a tener esa sangre lista. Claro que sí. Son solo 72 horas, claro, desde que se toma la muestra. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Una feliz noche. Los invitamos para el próximo 17 de marzo al nuevo evento de seminario virtual, y invitarlos a que sigan atentos a las actividades de Acobasmed. En la página la pueden visitar, es una página que hemos renovado y es de muy fácil consulta, de muy fácil visualización, muy amigable, para que conozcan todas las actividades que está haciendo la asociación en pro del desarrollo y el conocimiento, no solamente para Colombia, sino también para América Latina. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias a la doctora Adriana, a la doctora Carmenza, excelentes presentaciones. Nos seguimos viendo. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, Doc. Una buena noche.